Continuamos con la ronda de comentarios en el rumbo de la mañana y de inmediato le damos paso a una voz joven, pero ya de una trayectoria importante y de experiencia en la comunicación de la República Dominicana. Mi hermano y amigo, Julio Alberto Martínez. Cuando la palabra alumbra y deslumbra. Gracias, señores. Miren, varias cosas. Primero, atención a la Cámara de Diputados. Atención a la Cámara de Diputados. Yo confío en el criterio del diputado Rogelio Henao y en sus compañeros que han evaluado a los posibles, a los candidatos ya para presidir la Cámara de Cuentas. Ahora en el proceso legislativo, eso tiene que ir al Senado de la República. Pero digo cuidadito, porque a este país se le habló de que no pueden pertenecer a ningún partido político. Pero cuidado si alguno de estos ha pertenecido a Participación Ciudadana y ha dado charlas sobre los casos de Antipulpo y todo el ecosistema marino que se está debatiendo en estos momentos en la justicia. Porque esos son parte de otro partido, porque no hay más política que la supuesta independencia. Cuidado con los perfiles que están ahí. Otra cosa, cuidado si hay algunos que son empleados de la Contraloría General de la República, porque eso también compromete su independencia y los anula. De hecho, el fracaso más grande que tenemos como Cámara de Cuentas viene de ahí, de esa Contraloría, porque Yanel, el inepto, viene de esa Contraloría General. Así que atención con eso. Otro punto. Quiero felicitar a la Cámara Americana de Comercio porque luego de 101 años de su fundación ha escogido a una mujer para presidirla, a Francesca Rainieri. Una mujer que tiene todo el bagaje académico, gerencial, empresarial y familiar para presidir esa institución. Estados Unidos recibe más del 50% de nuestras exportaciones y esa Cámara juega un rol fundamental. Y yo creo que era tiempo, ¿verdad?, que recayera el liderazgo sobre una mujer. Y bueno, enhorabuena, ¿verdad? Le deseamos éxitos y que pueda hacer una buena gestión. Y en la misma Cámara Americana me quedo ahí para hablar sobre el discurso del presidente de la República. El presidente arrojó una serie de datos en su discurso y luego se hace una pregunta. Primero voy a plantear los datos y luego voy a plantear la pregunta. Entre los datos, dice el presidente de la República en su discurso en la Cámara Americana de Comercio que la economía dominicana creció un 5% el año pasado y que crecimos por encima del promedio de América Latina, que creció un 2,5%. Dice el presidente, en el 2024 alcanzamos cifras récord en inversión extranjera directa, ascendió a más de 4,000 millones de dólares. Dice el presidente, los ingresos en divisa el año pasado superaron los 43,000 millones de dólares. Dice el presidente, ahora la onza de oro superó los $3,000, por tanto eso va a tener un impacto positivo en las finanzas públicas. Entre otros datos importantes que da el presidente, la reducción de la tasa de homicidio, el incremento de los salarios en términos reales en los últimos años y todo eso. Y luego de esos datos, el presidente se pregunta lo siguiente. El presidente dice, si la economía crece, si la inversión extranjera se expande, si hay más empleos y oportunidades, ¿por qué muchos dominicanos siguen creyendo lo contrario? ¿Por qué muchos dominicanos siguen hundidos en el pesimismo? Básicamente es la pregunta del presidente. Y eso tiene una respuesta histórica. Desde el siglo XIX podemos buscar el ensayo de la alimentación y la raza de José Ramón López, que él precisamente le atribuye como una condición de una insuficiencia alimentaria a los dominicanos y por eso era supuestamente nuestro atraso. Pero podemos ir también al derrumbe de Héctor García Godoy, donde le atribuye un pesimismo a nuestro pueblo por una razón étnica. Dice que nos mezclamos con lo peor. Y así hay otros historiadores que le han hecho gran aporte a nuestro país, pero que también se han inclinado con la tesis del pesimismo dominicano. Y se pregunta, van acá, pero ¿cómo es posible que nuestro país crezca, que nuestro país haya desarrollado, que hoy el PIB
sea muy superior a hace 30 años. El año pasado fue más de 124 mil millones de dólares y resulta que los dominicanos aún se sienten pesimistas. Bueno, varias respuestas. Primero, una pudiera ser desde el punto de vista histórico, otra pudiera ser la teoría de las expectativas crecientes. La economía crece un 5%, pero las expectativas de la gente crecen un 10, un 15 y un 20%. Y por eso uno ve que a medida que se empodera una clase media, se vuelve más exigente y le hace demanda al Estado que el Estado no está en capacidad de darle respuesta. Por eso he reiterado otra tesis de que el crecimiento económico y la estabilidad política no necesariamente siempre van de la mano. Y otra, y ya finalmente con esto termino, que hay que lograr, presidente, porque pudiera ser que parte de ese pesimismo esté en la calidad de los servicios públicos. Nosotros tenemos que lograr que ese 5% de la economía que creció se traduzca en luz 24 horas. Nosotros tenemos que lograr que ese ingreso per cápita de 11,000 y pico de dólares, casi 11,500 dólares, se traduzca en un buen seguro médico para la gente cuando va a los hospitales públicos. Que no sea un trauma que una persona padezca una enfermedad catastrófica. Y con esto termino. Y otro punto también, que esa bonanza que exhibe la economía dominicana se pueda traducir en seguridad para que podamos caminar tranquilamente en las calles. Si nos enfocamos en la mejoría de la calidad de los servicios públicos, superaremos el pesimismo dominicano.